Hola, 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 hola. Dios les bendiga a todos y bienvenidos a nuestro canal Enseñanzas Bíblicas para Hoy con John Garzón. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y le des clic a la campanita para que cada vez que subamos un video, YouTube te lo haga saber y puedas verlo. Ahora vamos con la segunda parte de nuestra enseñanza bíblica titulada ¿Dónde está la iglesia de ayer? Continuemos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Uno de los momentos que traía más gozo y que traía más alegría a la iglesia cristiana del ayer era el tiempo de alabar a Dios. ¿Y cómo lo hacíamos? A través de los cantos de alabanza. Eran unos tiempos maravillosos donde con una pandereta y con las palmas alabábamos a Dios. Aquellos coros que cantábamos para Dios, esos coros de alabanza, eran característicos y eran como una impronta que caracterizaba a la iglesia cristiana de aquel entonces. Recuerdo muy bien que la iglesia tradicional, las personas que asistían allá se burlaban de los evangélicos y les decían aleluya. Y lo hacían porque cada vez que los evangélicos cantaban, siempre cuando cantaban decían aleluya o decían gloria a Dios. También decían dinámicas, tales como ¿quién vive? Cristo, a su nombre gloria. Hoy en día eso no se ve, o eso hoy en día no se escucha, porque eso a la iglesia cristiana de hoy le quita estatus. Uy, no, qué pena, qué vergüenza que nos escuchen, que decimos quién vive Cristo y a su nombre gloria. Hoy eso ya no se usa, porque eso ya está mandado a recoger o porque eso hace parte del pasado. Pero eso que le estoy diciendo, esas dinámicas, esa manera de alabar a Dios en los coros, eso nos hizo característicos y fue lo que hizo en mucha parte de que nuestras iglesias crecieran como han crecido. Hasta el punto que la iglesia tradicional tomó la decisión de tomar esos coros y llevarlo también a sus iglesias para que la gente no estuviera aburrida y para que la gente no siguiera yéndose a las iglesias de los evangélicos. Habían coros maravillosos. Yo recuerdo algunos. Uno de ellos decía, alabaré, alabaré a mi Señor. Todas las campañas y en todos los cultos se cantaba ese coro. Había otro coro también maravilloso que decía, no hay Dios tan grande como tú. También había otro que decía, vamos a alabar a Jehová con panderos y con danza. Había otro que viene a mi memoria que decía, yo soy testigo del poder de Dios, por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa que me dio Jesús. Eran unas letras hermosas, unas letras poderosas, eran cortas. No, usted en esas letras no veía mucha poesía. Eran mensajes cortos pero poderosos que iban directo al grano, que iban impregnados de alegría y de alabanza hacia Dios. Y también traían mensajes evangelísticos, de tal manera que la persona que escuchaba, que no había conocido de Cristo y escuchaba ese mensaje, era tocado a través de esa alabanza. Había un coro que decía, amigo, ven a Cristo, que a su luz te llama. Y esta puede ser tu última llamada. Tremenda esa alabanza. Era impactante. Iba directo a lo que queríamos decir y directo al corazón del oyente. Había otro coro maravilloso que decía, libre, tú me hiciste libre. Rotas fueron las cadenas que venían atando a mi corazón. Había otro que decía, libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad,
hay libertad. Tremendo esos coros, los recuerdo. Y cantábamos con las palmas y cada vez los cantábamos más rápido y más acelerado. Y yo recuerdo que el director o la directora cuando pasaba al frente llevaba una hoja y ahí iban anotados una cantidad de coros para que no se le olvidaran. Y ella empezaba a cantar uno por uno y llegaba un momento en que había un coro que la iglesia le gustaba y la iglesia se alegraba. Entonces ya la hermana o el hermano no cantaba más coro. Ahí nos quedábamos en ese coro y cantábamos 10 minutos, 20 minutos o quizás más y repetíamos ese coro y cada vez lo cantábamos más rápido y nos mirábamos y todos estábamos alegres y todos estábamos contentos porque estábamos alabando a Dios. No había mucho instrumento, créame que no, solo había una pandereta y habían las palmas, no había más nada, pero no necesitábamos más. Lo único que necesitábamos era la disposición y la alegría y esa estaba ya en el corazón. Eran coros y eran tiempos maravillosos. Yo recuerdo aquellos tiempos que eran poderosos. Otra manera en que también alabábamos a Dios y le adorábamos era a través de los coros de adoración. Los coros de adoración eran un poco más lentos. También, al igual que los coros de alabanza, eran coros muy cortos, era solo una estrofa y el coro, y si mucho eran 2 estrofas y el coro, no más. Eran frases cortas, no muy poéticas, eran con un mensaje directo. Yo recuerdo algunos coros como amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Había otro que decía que era maravilloso, Dios está aquí. Otro, mi pensamiento eres tú. Había otro, hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Señor. Y decía el coro, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Coros maravillosos. O ese coro, mi pensamiento eres tú. O ese otro coro de adoración que decía, tu misericordia es más grande que los cielos, tu misericordia es más grande que la tierra, tu misericordia es más grande que el mar. Había otro que decía, que te alaben los reyes de la tierra, que te alaben el cielo y el mar. Tremendo. Y sabe, esos coros tenían algo. Y yo creo que usted lo notó ahorita que yo empecé a cantar este coro de adoración. Era que inmediatamente uno cerraba los ojos y levantaba las manos. Era algo automático, como que estaban impregnados de tanta unción en sus letras, como que nos inspiraban tanto a adorar a Dios que sin que nadie nos dijera, sin que nadie estuviera detrás de nosotros como que fuéramos unos robots. Levanten las manos, cierren los ojos, díganle esto al Señor, hagan esto otro. No, eso nacía del corazón en aquellos tiempos. Eso nacía del Espíritu y inmediatamente empezábamos a cantar esos coros de adoración. Todo mundo ahí mismo levantaba sus manos y cerraba sus ojos y se concentraba, y eran tiempos de ministración y gente empezaba a llorar y personas que no conocían de Cristo se pasaban al frente reconociendo su pecado y reconociendo su necesidad de Dios. Eran tiempos maravillosos. Eran unos tiempos de la gloria y de la presencia de Dios en medio de la iglesia, y sucedían milagros y sucedían señales y prodigios en medio del pueblo, y muchos empezaban a hablar en lengua. Era un tiempo glorioso, unos tiempos donde se podía sentir el silbido apacible del Espíritu Santo. Y como dije antes, y lo digo con orgullo, sin necesidad de instrumentos como hoy, sin necesidad de mucho sonido, sin necesidad de muchas voces, no, ni necesitábamos coro, nada de eso, ni humo en el altar como se usa hoy en día, no, simplemente lo único que se necesitaba era disposición en el corazón. Otra manera de cantarle al Señor en aquellos tiempos era a través de los himnos. Los himnos eran canciones más largas. Habían veces que habían himnos que tenían 4, 5, 6, 7 y hasta más estrofas. Y todas venían escritas en lo que nosotros conocíamos
como un himnario. El himnario era un libro y ahí venían escritos todos los himnos. Y cada vez que había una escuela dominical o un ayuno o cualquier culto, cantábamos himnos, cantábamos 2, cantábamos 3 himnos. Eso era maravilloso. Y recuerdo algunos himnos, como ese maravilloso himno llamado En la Cruz. Había otro que titulaba Cuán grande es Él. Había otro himno que se llamaba Pero queda Cristo. Y habían muchos con los cuales nosotros alabábamos y adorábamos a Dios. Voy a hacer aquí un paréntesis y quiero invitarte para que por favor vayas a los comentarios. Ahí abajito del video, vete a los comentarios y me gustaría que escribieras allí qué himnos o qué coros de alabanza o de adoración recuerdas. ¿Cuáles de aquellos coros fueron de bendición para tu vida? Anótalos allí para que los volvamos a recordar y cada persona que entre pueda regocijarse a través de esos comentarios. Así que le invito para que anote aquellos coros y también me cuentes acerca de tu experiencia en medio de la alabanza. Entonces, como les venía diciendo, los himnos eran muy importantes. Yo recuerdo un pastor que siempre nos decía, todo creyente cuando venga al culto debe traer 2 cosas. 1, la Biblia y 2, el himnario. A él le fascinaba cantar los himnos. Y él nos decía, a través de la Biblia Dios le habla al hombre, pero a través de los himnos el hombre le habla a Dios. Siempre nos decía eso y siempre nos motivaba a llevar el himnario y cantar himnos para la gloria y honra de Dios. Como he dicho tantas veces en esta serie de enseñanza, ¿dónde está la iglesia de ayer? Tengo que decir lo mismo, tengo que repetir lo mismo siempre. Ya los tiempos han cambiado. La iglesia se ha transformado. Hoy en día ya los coros son diferentes. Y no me quiero atrever a decir de que los coros de hoy o los de ayer eran mejores, o que el tiempo de adoración de antes era mejor que el de hoy, o es mejor el de hoy que el de ayer. No, yo quiero dejarlo a su juicio, que sea usted quien decida y quien determine cuándo y dónde y cómo recibe más bendición. Pero sí quiero que entendamos que los tiempos han cambiado y que ya la alabanza y la adoración ha cambiado. Por ejemplo, hoy en día a nuestras iglesias asisten grandes músicos. Hoy por hoy la iglesia se ha equipado de muchos instrumentos musicales. Hoy tenemos unas voces maravillosas. En los tiempos de atrás, hace 30, 40 años, el único instrumento que nos acompañaba para alabar a Dios, además de las palmas, eran las panderetas. Luego ya fueron llegando las guitarras y luego ya la organeta y así sucesivamente la iglesia se fue equipando de instrumentos. En aquellos tiempos lo único que podíamos hacer para alabar a Dios era las palmas y la garganta y mucho gozo. Hoy en día nuestros cultos parecen grandes conciertos. Yo recuerdo una de las iglesias que visité aquí en esta ciudad y fui algunas veces a los cultos allí en aquella ciudad, cuando era en aquella iglesia, y esos cultos eran cultos que cuando iba a empezar el tiempo de la alabanza, el tiempo de la adoración, la iglesia se transformaba, el templo se transformaba y ahora parecían conciertos. Empezaban los juegos de luces, unas máquinas que botan humo, apagan las luces de todo el templo y quedan solamente los reflectores hacia aquellos músicos de muy buena calidad, unos músicos extraordinarios y instrumentos, todos los que quieran, flautas, saxofones, 2, 3 pianos, batería, tumbadoras, una cantidad de instrumentos. Y eso parecía un concierto. Como dije antes, yo no me atrevo a decir cuál es mejor o cuál es peor, pero sí les puedo asegurar, basado en mi experiencia, que terminada aquella alabanza, que terminado aquel tiempo de adoración en esta iglesia, todo quedaba igual que como empezamos. Se oían unas voces hermosas, se oían unos coros angelicales, instrumentos perfectamente ejecutados, un sonido increíble, pero terminado el tiempo de adoración y alabanza, todo quedaba igual. Si mirabas a tu alrededor, nadie estaba quebrantado, nadie estaba siendo ministrado, simplemente la gente se sentaba y seguía como si nada. Yo recuerdo que en aquellos tiempos
30, 40 años atrás, con coros muy cortos, sin mucho instrumento, sin grandes músicos que nos acompañaran. Habían tiempos donde la presencia de Dios se movía de una manera poderosa. Habían bautismos en el Espíritu Santo. Personas que llegaban inconversas, que no conocían a Cristo, y en el tiempo de la adoración empezaban a llorar y luego pasaban al frente y decían: yo no sé por qué empecé a llorar y trataba de controlarme y no podía controlarme, y entregaban su vida a Cristo. Personas que llegaban cargadas de problemas, de dificultades, y a través de la adoración Dios los tocaba, Dios los ministraba. Personas que se arrodillaban con sus manos levantadas, cerraban sus ojos y había una entrega total hacia su Dios, y Dios bendecía al pueblo. Hoy las cosas han cambiado. Hoy hemos tratado de suplantar la presencia de Dios. Hoy hemos tratado de cambiar la gloria de Dios, la presencia de Dios, por el sonido, por las luces y por las buenas voces. Hemos tratado de cambiar la gloria de Dios por el sonido y por las buenas canciones. No estoy diciendo que sea malo. Yo no estoy diciendo que tenemos que bajar esos músicos. No estoy diciendo que haya que desaparecer los instrumentos o que esas hermosas voces que cantan hoy en los cultos haya que bajarlas de los púlpitos. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que a todo lo que tenemos hoy debemos volver a la senda antigua y traer la presencia de Dios, traer la gloria de Dios del pasado, traerla al presente. Que nuestros músicos antes de subir allá al altar hayan tenido un encuentro personal con Dios. Que antes de que nuestros cantantes suban al altar a ministrar al pueblo, a dirigir al pueblo a través de sus canciones, hayan tenido tiempo con Dios a través de la oración y a través del ayuno. Que hayan sido quebrantados, que hayan sido ministrados por el Espíritu Santo, para que luego que se hayan llenado de Dios, para que luego que hayan recibido una doble porción del Espíritu Santo, entonces puedan pasar al frente y puedan dar al pueblo y puedan ministrar al pueblo y puedan llevar al pueblo a la presencia de Dios. Pero ¿cómo podemos exigirle eso a nuestros músicos cuando muchos de nuestros músicos de hoy en día ni siquiera se han convertido al evangelio? Muchos de nuestros músicos hoy en día son pagados. Son pagados porque a veces los pastores, cuando ven que les hace falta un pianista o que les hace falta un guitarrista, entonces van donde los músicos seculares y les pagan para que vengan y alaben a Dios y para que ministren la alabanza santa de la iglesia del Señor. ¿Cómo es posible que hoy en día seamos bendecidos? ¿Cómo es posible que seamos ministrados cuando luego de que nuestros músicos están ahí alabando a Dios y están tocando para Dios, terminado el culto, se van a la discoteca o se van de pronto a la heladería a hacer cosas que no le agradan a Dios? ¿Cómo es posible que nuestros músicos hoy no sepan lo que es tener un encuentro íntimo con el Espíritu Santo? No sepan lo que es realmente tener un encuentro personal con Dios a través de la oración. Yo creo que los músicos son importantes. Creo que los instrumentos son importantes. Creo que las buenas voces son importantes, pero la presencia de Dios es lo fundamental. Nos hemos quedado solo en lo importante. Nos hemos quedado solo en la idea de impresionar a la gente, que cuando la gente entre a nuestros cultos y entre a nuestros tiempos de alabanza y adoración, la gente diga ¡wow! Y la gente se impresione. Pero ¿cómo vamos a impresionar a Dios? A Dios no lo vamos a impresionar con sonido. Pastor, a Dios no lo vamos a impresionar con juegos de luces. Impresionarás a la gente, impresionarás a aquel que no conoce de Cristo, impresionarás a aquel que no ha tenido un encuentro con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Pero con un creyente que ha tenido experiencias con el Espíritu Santo, con un creyente que ha tenido encuentros personales con la gloria de Dios, jamás podrás engañarlo, jamás podremos cambiarlo uno por lo otro. Necesitamos su presencia, necesitamos alabanza y necesitamos adoración que nos lleve a la presencia de Dios. Dice la palabra del Señor en el texto que leímos, que Pablo y Silas, luego de haber sido castigados, luego de haber sido azotados, fueron lanzados al calabozo de más adentro. Y cuando ellos estaban allá golpeados y estaban maltratados, no empezaron a quejarse, no empezaron a lamentarse de ninguna manera. Dice la palabra de Dios
que empezaron a alabar a Dios y empezaron a cantar himnos de una manera tal que los demás presos los oían. Y era tan poderosa aquella alabanza, era tan ministrante aquel tiempo de himnos que estaban teniendo Pablo y Silas, que dice la palabra que hubo un sacudión, que hubo un terremoto y que las puertas de la cárcel se abrieron y que las cadenas fueron rotas. Tremendo el poder de la alabanza, es tremendo el poder de la adoración, y el poder de la alabanza y la adoración el diablo lo conoce. Él sabe que la iglesia tiene un poder sobrenatural cuando alaba y adora a su Dios, pero hoy hemos descuidado la alabanza, hoy hemos descuidado la adoración y pensamos que el secreto de la alabanza y la adoración está en la música, pensamos que el secreto de la alabanza y la adoración está en el sonido, pensamos que el secreto de la alabanza y la adoración está en el juego de luces y en el humo. No, ahí no es donde está el secreto de la alabanza y la adoración. El secreto de la alabanza y la adoración está en que el corazón del ser humano, en que el corazón del creyente se humille hacia su Dios y que a través de esas canciones haya una conexión espiritual entre Dios y el hombre. Que a través de esos coros, que a través de esa música, el hombre se ha llevado a Dios, que reconozcamos nuestro pecado, que reconozcamos nuestra necesidad de Dios y nos humillemos ante la presencia de Dios. Y dice la palabra que un corazón contrito, dice la palabra que un corazón humillado, Dios no lo despreciará. Y entonces Dios escucha a su pueblo y escucha el corazón de su pueblo. Entonces Dios baja con su presencia al pueblo. Entonces suceden milagros. Entonces las cadenas del drogadicto se revientan. Entonces las ataduras de la lesbiana se quiebran. Entonces aquel que era alcohólico, de repente es quebrantado su yugo y es libre por el poder de la alabanza y la adoración. Qué buena fuera que miráramos hacia atrás y buscáramos de nuevo la senda antigua. Porque en algún momento, en estos últimos 30 o 40 años, en algún momento nos desviamos del camino. Dejamos el camino correcto y nos metimos por el camino que no era. Dejamos el camino que llevaba a agradar a Dios. Dejamos el camino que con coros quizás no muy bonitos, con coros de pronto no muy poéticos, agradábamos a Dios y cogimos el camino del profesionalismo. Entonces nos desviamos por el camino de los premios y escogimos el camino de los coliseos llenos y de los grandes conciertos y pensamos que por ahí era. Entonces nos fuimos detrás de las multitudes y nos fuimos detrás de los aplausos y nos fuimos detrás de las ovaciones y dejamos de lado al Dios de los cielos. Dejamos de lado la presencia de Dios. Dice la Escritura, porque 2 pecados ha hecho mi pueblo, dice el Señor. Me dejaron a mí, fuente de agua, de vida eterna, e hicieron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dejamos aquella alabanza, dejamos aquella adoración que nos inspiraba a entrar a la presencia de Dios, para entonces seguir el camino de aquella alabanza y adoración que es premiada en los grandes eventos, que es aplaudida en los grandes conciertos, pero que a la larga no es más que música. No es más que música bien ejecutada y bien adornada por buenos músicos, pero que tienen muy poco de su presencia. Estoy seguro que con respecto a la alabanza y con respecto a la adoración hay mucho por hablar, mucho por tocar. Pero en esta ocasión quiero dejar hasta aquí. Pero quiero invitarte a que si este canal está siendo de bendición, si este tema que hemos hablado ha sido de bendición para usted, le invito para que ahí en los comentarios nos hable acerca de sus experiencias. ¿Ok? Así que, no siendo más en esta ocasión, de todo corazón le pido a Dios que Él te bendiga y que te dé mucha paz. Chao, chao.